Imagínense que había hasta un ratón en la farmacia caminando y todo. Miren este tipo de jarabe. Miren, nada de medicamentos. Esto es en vez de buscando Ador y buscando medicamentos. Bueno, estoy enferma y realmente necesito un termómetro y en la farmacia no lo venden. ¿Qué país está del carajo? Hola chicos y chicas, espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Hace un tiempo un suscriptor me estuvo preguntando acerca del tema de los medicamentos y la farmacia en Cuba. Y como hace poco estuve enferma, me puse a hacerle este videito que sé que muchos se han hecho la pregunta o les pica el bichito de la curiosidad y quieren saber más sobre el tema. Así que si quieres saber si en Cuba hay medicamentos en las farmacias, si son caros o si realmente se pueden conseguir con facilidad, no te puedes perder este video. Además, déjenme decirle que al final de este video le voy a estar dejando una sorpresita de algo muy personal mío que ya es hora de que le vaya contando. Así que ponte cómodo y comencemos. Pero mis amores, ahora voy en camino hacia una consulta que tengo en un policlínico. Por si no sabes lo que es un policlínico, es un centro de salud donde se atienden casos menores, enfermedades menores, por ejemplo, catarro, fiebre, cuando no se cree que es nada grave, ya de ahí en el policlínico, depende de lo que te atienda el médico, te mandan hacia el hospital. Además también se hacen análisis de sangre, de orina, de todo. Y pues ahí tengo una consulta, que al final del video sabrán de qué es la consulta. Y esta es la tercera vez que voy. La primera, el médico se había ido temprano. Y en la segunda, pues el médico no fue. Ahora vamos para el tercer intento a ver si realmente está. Que espero que sí, porque me llamaron del policlínico que el médico sí iba a estar. Entonces espero que no me vayan a hacer ir por gusto, porque no queda muy cerca de mi casa, que digamos. He salido de la consulta, gracias a Dios estuvo el doctor. Ya estoy en camino a la casa y bien cansada porque tuve que ir a pie y venir a pie. Así que estoy muerta, literal, muerta. Un deseo de llegar, tomar agua. Y nada, aparte de donde estaba sentada, verán, donde estaba sentada en el policlínico, verán que me está cayendo tremenda gotera de agua. Pero ya saben, situaciones de este país. Buenos días. Bueno, aquí son alrededor de las 7 de la mañana y voy camino a hacerme los análisis que, como vieron en la consulta de ayer, me mandaron unos análisis, así que vamos en camino a ver qué tal. Bueno, ahora estoy aquí para esperar que me hagan los análisis. Ya salí del consultorio a sacarme los análisis para embarazadas y niños. Si había jeringuilla, pero para personas mayores no. Ahora voy a la farmacia en busca de los medicamentos que me dejaron en la consulta, que ya vieron. Y vamos a ver, estas son las recetas. Vamos en busca de dipirona y carbonato de calcio, a ver qué aparece. Y déjenme en los comentarios qué piensan ustedes y si realmente encontraré los medicamentos. Así que seguimos caminando. Esta es la farmacia, así que ahora vamos a entrar a ver qué tal. Imagínense que había hasta un ratón en la farmacia caminando y todo. No me dio tiempo a grabarlo, pero hubiese sido muy muy bueno que ustedes lo vieran. Y nada, lo que vine a buscar esto no lo hay. Así que seguir buscando a ver qué aparece en otra farmacia. Porque aquí no hay nada.
Bueno, no sé si muchos de ustedes conocen que la salud en Cuba es gratuita. No sé si quieren que le haga un videito de eso más adelante, pero los medicamentos sí hay que pagarlo, aunque por lo general son bastante baratos teniendo en cuenta lo que se cobra aquí, que no es mucho, y ya les hice un videito sobre eso. Aquí las farmacias son abastecidas y administradas por el gobierno. Aquí no existen las farmacias privadas ni nada de eso. En esa farmacia lo que venden son medicamentos liberados y por receta, como en todo el mundo. Pero aquí está el problema, porque como la mayoría de las cosas en Cuba, estos medicamentos se encuentran casi siempre en falta, por no decir siempre. Y es que realmente son los medicamentos, principalmente los medicamentos de alta demanda. Y conseguirlos en la farmacia se hace muy difícil, por lo que te ves obligado a comprarlos en el mercado negro a altos precios. Y no se vayan a imaginar que las farmacias aquí en Cuba son como las de su país, que probablemente no solo tengan medicamentos y estén abastecidas, sino que también vendan otras cosas como termómetros, aparatos para tomar la presión, vendajes, etc. No, aquí en Cuba no venden nada de eso. En la farmacia solo encontrarás medicamentos, y como ya le dije, siempre en falta, o jarabes naturales y cosas así, cuando encuentras. Y es que cuando llega medicamento a la farmacia no se puede imaginar la fajazón que se forma, que muchas veces personas salen fajadas. Así que se pueden imaginar. Pero esta es otra farmacia. Vamos a entrar a ver qué hay. ¿Hay uno dos? Gracias. Todo fue en esta farmacia que ven ahí en la esquina, todavía no hay estos medicamentos que estoy buscando, así que seguiremos a otra farmacia más a ver si aparecen estos medicamentos que realmente me urge. Tercera farmacia a la que vamos hoy, creo que está cerrada porque no hay, miren, nada de medicamentos. Sí, tercera farmacia. Que por gusto. Esto es en vez de buscando ador y buscando medicamentos. En cuarta farmacia que voy y estos medicamentos no los hay. Es decir, ya realmente ya terminé hoy por la farmacia porque ya he caminado bastante y ya he ido a 4 y realmente no los hay, así que dudo mucho que en otras haya. Así que realmente ni dipirona, que aquí se conoce el medicamento para lo que es aliviar los dolores de cabeza, para la fiebre, y también carbonato de calcio, que realmente lo necesito, y bueno, en ningún lugar, tristemente, hay. Así que no hay nada más que hacer. Bueno, al final apareció en el mercado negro o de personas que lo venden en la calle el carbonato de calcio, que estaba loca buscándolo. Bueno, ustedes lo vieron que fui a varias farmacias y no había. Y estos son medicamentos cubanos, miren, medicamentos cubanos que deberían vender en la farmacia, pero no los hay, entonces los venden la gente. Y ustedes saquen sus propias conclusiones. Estos cuestan 150 el blister, cada cosita de esta cuesta 150, y en total todo me salió en 510 pesos porque hay personas que no venden, no dan su dirección, así que no puede ir a su casa a buscarlo, es obligatoriamente con domicilio y con un costo extra. Así que aparte de comprar el medicamento tienes que pagar que te lo traigan, porque no puedes ir a su casa a comprarlo. Entonces, así que imagínense, están súper caros, pero que si no lo compras ahí no lo puedes encontrar en más ningún lugar. Es triste, sí, pero realmente me hacía muchísima falta, como ya les dije, que me hacía bastante falta, y doy gracias a Dios de que realmente los pude conseguir, al menos por esa vía. Bueno, estoy enferma y realmente necesito un termómetro y en la farmacia no lo venden. Así que tendré que buscar en el mercado negro, en grupos de venta, ya sea en Facebook o de WhatsApp, a ver qué aparece y si alguien vende que pueda comprar, porque realmente lo necesito. ¿Cómo está la situación de los medicamentos en Cuba? ¿Cómo realmente puedes conseguirlo? Bueno, realmente aquí se puede conseguir el medicamento cuando uno se enferma con el particular en la calle, porque en la farmacia, si lo sacan, es un tremendo matazón. Como único lo puedes conseguir es con el particular, o que te lo traiga alguien, algún familiar del extranjero o algo. ¿Y realmente los precios son elevados en el particular?
Bueno, a mí me mandaron ciprofloxacin para infección de los riñones hace poco. Y una tablillita de ciprofloxacin era 150 pesos. Demasiado caro, la verdad. Y entonces cuando se enferma algún familiar, ¿qué es lo que hacen? Bueno, mira, tomar té, ver cómo puede conseguir el medicamento por la calle, porque verdaderamente no sé qué más decirte. Es decir, implementar los recursos naturales. Los recursos naturales. O ver cómo consigue el medicamento caro, comprarlo caro para que te pueda mejorar, porque la farmacia no hay. Bueno, aquí estoy sentada afuera debido a que normal en Cuba no hay corriente y aquí normal en mi provincia son más de 6 horas sin corriente. Y pasa una señora mayor, como ya van a ver en el video, que buscando como loca medicamento porque no aparece en la farmacia y realmente no tiene posibilidad de comprarlo a personas que lo venden en el mercado negro porque lo venden a precios elevados. Toma, mira el agua y le doy una, porque realmente no tengo mucha, para que se la tome ahora y 2 para que se la tome más tarde. Ya las otras las tengo para mañana. Ya la corriente llegará a las 6 de la tarde. Sí. Y si es que llega a las 6 de la tarde. Y eso me lo dijo ahora, fíjate que yo tengo la libreta aquí, ¿eh? Yo fui a buscar el pan desde esta mañana. Y entonces los medicamentos no puede conseguirlo en la farmacia. ¿Le doy más agua? Hace rato, sí, ya. Hace rato que no vienen los medicamentos y se tarda en venir. Y las recetas. Yo las tenía y se me vencieron. Ya no me preocupo por buscar. Bueno, voy a tratar de conseguir paracetamol para así que pase mañana. Voy a tratar de buscarle Ay, sí, mija, mira, el paracetamol. es bueno. Porque la dipirona sí en la farmacia. Bueno, el paracetamol también está difícil de conseguir en la farmacia, no hay. Todo, mira, Pero bueno, en la calle, a ver si le consigo paracetamol para darle. Nada. ¿Le hace falta otra cosa? Aparte del paracetamol. Dipirona, paracetamol. No, la dipirona sí es difícil. Ya dipirona, metocarbamol. Una de las 3, esas son las que yo necesito para los dolores estos de los huesos. ¿Y qué le duele? Los huesos, mija. Ay, sí. Los míos son los huesos, mija. Bueno, la verdad es que estoy súper contenta porque ahora me trajeron el paracetamol que tanto realmente estaba buscando para la señora que vino hoy cuando estaba fuera por la corriente y me pidió tanto que necesitaba urgentemente un paracetamol porque no aguantaba los dolores. Y gracias a Dios se lo pude conseguir, ya que en la farmacia no lo pude conseguir y por el mercado negro tampoco, porque la verdad es que es muy caro. Cada uno costó 140 pesos y como saben, más 50 pesos de domicilio porque no hacen, o sea, no dan la dirección, tú no puedes ir a su casa a comprarlo, tiene que ser obligatoriamente domicilio. Así que gracias, le pude conseguir 2 nada más, ya veré si más adelante le puedo conseguir más, pero bueno, por ahora son 2, así que mañana le podré dar estos 2 blister que ya me imagino que se pondrá muy contento y la verdad eso me hace muy feliz. Ahora voy en camino a darle la pastilla a la señora de allí, del otro día, que ahora fue que pude saber dónde es que vivía. Y nada, vamos a ver si está en la casa y puedo darle la pastilla. Fue varios intentos de perseverancia. ¿Cómo me llamas? Soy yo, María, para darle la pastilla. Ah, espérate. Sí, Mija, que nos pasamos por la casa y bueno, Ay, qué bueno. ¿Cuál es? el paracetamol. Ay, qué bueno. Yo estoy sola. Ya se me murieron mi papá, mi mamá. Ay, mija, mira cómo estoy. Ay, Pero bueno, ya tienen los medicamentos ya. ay, qué bueno, mija. No hay en la farmacia, no hay ni la loción de muralla, que ya a mí se me acabó la que yo tenía, que tenía bastante. Y la loción de muralla es buenísima para los dolores estos. Y no hay ni en la farmacia. Todos los días yo pregunto en las 2. En la de Calle 6 y Ferreiro. Y Ferreiro. Que son las que más cerca me quedan. Porque las demás son más lejos, mija. Pero no hay. No han venido. Ellas mismas me dicen, mija, no ha venido. No hay carencia del material. Mija, este país está del carajo. No hay las pastillas, se tardan en venir. Pero bueno, ya le conseguí ese, ya Ay, por lo menos qué para que se bueno, vaya. ya ahora mismo me voy a tomar una. ¿Y ya se le habían acabado la que le di?
Ya hace rato, si yo... Yo pensé que iba a pasar por la casa, me quedé esperando a que pasara por la casa. Ay, ahora no me acuerdo dónde es, chica. Ya no se preocupe, yo se los traje. Ay, qué bueno, ahora mismo me voy a tomar. Tómalo con agua. Claro, ahora mismo me la tomo. Mija. Bueno, ya después vengo a hacerle la visita. Ay, sí, mi amor, ya tú sabes. Después de tanto tocar y después de tanto con una piedra darle a la puerta, tuve que ir por el pasillo para poderle también tocar la demás ventana a ver si me escuchaba, y gracias a Dios me escuchó y salió y le pude dar el medicamento, y la verdad me encuentro muy muy feliz. La verdad, cuando tú ayudas a otras personas que realmente lo necesitan y que no tienen la manera de poder conseguir esos medicamentos, no sabes la felicidad tan grande que se siente. Es como haberse ganado una lotería realmente. Así que me siento muy feliz hoy. Bueno, como pueden ver durante todo el video, la situación de los medicamentos en Cuba está cada día más grave. Cada día se encuentran menos medicamentos en la farmacia y cada día te ves obligado a comprársela a personas que la venden en el mercado negro a precios súper elevados. Así que de qué vale tener los medicamentos en la farmacia a precios que realmente son bastante económicos si realmente no lo puedes encontrar, y al final tienes que comprarlo a esas personas que los revenden súper caro. Y te dejo como la interrogante de que cómo venden esas personas medicamentos cubanos lo mismo que venden en la farmacia, que no hay. Bueno, al principio del video le había comentado que le tenía una sorpresa, así que miren. Ya llevo 8 meses de embarazo. Disculpen por no habérselo comentado antes, ni tampoco habérselo enseñado. Es que la verdad no había salido de un problema para estar en otro durante todo el embarazo. Ha sido lleno de complicaciones, de estar ingresada, de muchos problemas. Qué varoncito, por cierto. Bueno, durante todo el embarazo he tenido... Uno de los problemas ha sido la anemia, la hemoglobina baja. Y la verdad que ha sido complicado poder conseguir los medicamentos para poder subir esa hemoglobina. Muchos de ellos me lo tuvieron que mandar porque era muy complicado poder conseguirlo aquí, hasta el punto de que aún no he conseguido casi ninguno. Ya vieron que estaba buscando en la farmacia el carbonato de calcio y no lo pude conseguir en ninguno. Ahí tuve que conseguirlo en el mercado negro, que gracias a Dios que por lo menos ahí lo pude conseguir. Pero lo que es la alimentación, que también es fundamental para subir el hierro, ya sean frutas, la carne, sobre todo la carne de res, que se ha hecho imposible poder conseguirla. Así que ya estoy de 8 meses, casi 9 meses a punto de dar a luz y todavía no he podido subir esa hemoglobina. Así que tampoco me han hecho un estudio para saber de por qué no me fija el hierro ni nada por el estilo, o por qué los medicamentos o supuestamente nada me sube la hemoglobina con lo poco que he podido tomar, y no lo han hecho porque no hay reactivo para esa prueba. Así que nada. Muchísimas gracias a todas las personitas que se han suscrito al canal, que me han dejado su like, su comentario. La verdad significa muchísimo para mí. Además, a todas esas personas que se han unido a la membresía del canal, muchísimas gracias. A todo aquel que ha donado, que me ha apoyado, a todas esas personitas, muchísimas gracias. Lo quiero con todo mi corazón. Así que no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones, así YouTube le dice cada vez que subo un video nuevo, darle like y dejarme en los comentarios qué tal son las farmacias en tu país, si hay medicamentos, si realmente son abastecidas las farmacias, si puedes encontrar lo que necesitas, si hay termómetro, aparatos para medir la presión, si hay suturas, cosas que son necesarias también para curar una herida, que aquí tampoco las encuentras, y muchas veces tienes que llevarlas a los hospitales si quieres curarte, o muchas veces tienes que llevar hasta jeringuillas. Así que nada, no olvides seguirme en mis redes sociales, que se las dejo por aquí, y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!